con otro tema súper importante también que tiene que ver con nuestra salud y con estos dolores que de repente nos dan en la espalda, que son muy molestos. ¿Y cómo saber si o no necesitamos un tratamiento con algún quiropráctico? Bueno, los tenemos aquí invitados en Matinal Nuestra Casa. Le damos la bienvenida a Pablo Alarcón. Hola. Ahí Hola, está, Pablo. hola. Y también a César Cuevas. Hola Camila, hola Paula. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Qué gusto Bien, tenerlos acá nuevamente, nuestros quiroprácticos que ya nos han acompañado en otras oportunidades, ¿cierto? Hablando precisamente de las dolencias más comunes, los tratamientos que ustedes como quiroprácticos aplican mucho más. Siempre también enseñándonos, y creo que sería bueno partir por ahí, que los quiroprácticos o las quiroprácticas, ¿cierto? Tienen una formación particular, ¿no? Hay una formación que ustedes tienen que pasar justamente por estudios en universidad, porque compartamos eso, porque de pronto hay personas que aplican este tipo de tratamientos sin tener la formación necesaria y puede generar muchos problemas. Exacto. Bueno, es la cuarta vez que ya venimos. Gracias por la nueva invitación. Sí. Estamos muy agradecidos de poder difundir un poco la quiropráctica a todos los televidentes. La quiropráctica, como muy bien decía, ya hemos hablado antes que el quiropráctico tiene una formación universitaria. Y en Chile es un posgrado que tiene un título universitario. No es un posgrado para hacer un magíster o un doctorado. O más un conocido diplomado. como un pregrado especial. Exacto. Ok. Entonces nos da un título doble del título de quiropráctico y de licenciatura en quiropráctica. Igual cuando estudia un médico, un abogado, un kinesiólogo. En Chile, la mayor parte de los quiroprácticos, por afinidad manual, afinidad en lo que es el manejo de pacientes, la mayoría de los quiroprácticos universitarios en Chile son kinesiólogos. Ya, o algún profesional de la salud también que de pronto se forma en esa área. Exactamente. Hoy día son cerca de 4 años, no, en realidad no cerca, son 4 años de formación como un pregrado especial. ¿A qué se refiere pregrado especial? Porque no es un postítulo como tal, porque no es un magíster, no es un doctorado. Es otra profesión que tiene el grado, como decía mi colega, de licenciatura y también el grado de profesión. En el caso de ustedes son kinesiólogos y además quiroprácticos. Así es. Exacto. Hoy día pueden entrar dentro del área de la salud no solo kinesiólogos, médicos, odontólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, enfermeras. Hay una veterinaria igual que está estudiando hoy día quiropráctica. Para aplicarlo Así es, en para animalitos. aplicarlo a los Y eso animales. es bueno que lo tengamos en cuenta porque a veces uno puede llegar a alguna persona que dice tener estos conocimientos y preguntarle, ¿y tú me podrías mostrar tu título? Y capaz que te responda, no, si eso que en Chile no se estudia. No, De hecho, mentira. De hecho, nuestros profes siempre decían que en Chile, ¿Ya? hace unos 4 o 5 años atrás, cerca del 80% de los quiroprácticos no lo son. Chuta. Exacto. Eso quiere decir que hay un alto porcentaje de probabilidad que mucha gente hoy día acuda a un profesional que dice ser quiropráctico Que no lo es. y que ni siquiera tiene una carrera previa profesional, ni siquiera una carrera de kinesiología. Entonces, hoy día, lamentablemente, esta mala difusión de la profesión ha generado que mucha gente le tenga miedo al quiropráctico. Piensan que somos uno Steven Seagal, que generamos rotaciones muy agresivas del cuello, o en algunos pacientes que no se le ha hecho una evaluación, una anamnesis como corresponde, ha generado otros problemas que lamentablemente dejan muy parada la quiropráctica y que lamentablemente muchos de ellos no fueron a un quiropráctico. Lo primero es un diagnóstico entonces antes de empezar un tratamiento con quiropráctico. Sin duda. Lo primero sí, legalmente no tenemos respaldo porque esto Es una profesión nueva, muy nueva en Chile. Este 80% que hablaba mi colega de quiroprácticos que no lo son en el fondo, que no tienen una formación universitaria. Yo el otro día vi a uno en el centro con una camilla, Ese tema te quería tocar. difundiendo la quiropráctica, hablando de subluxación, de una manera terrible, haciendo sufrir a la persona. Había una abuelita y estaba pero con una cara de sufrimiento, y la quiropráctica no es sufrir. En algunos momentos, si la persona está con mucho dolor, un ajuste puede doler porque esa persona está tan afectada, tan inflamada la zona, que incluso tocarla puede causar dolor. Entonces, obviamente, el hecho de tener contacto con el paciente puede producir un poco de dolor, pero el ajuste en sí, en una persona sana, no es doloroso. Yo estuve mirando precisamente a ese señor, Sí, perdón, más o menos unos 10 minutos el día viernes. Estaba aquí en pleno Aníbal Pinto con el paseo Barros Arana. Y ahí está, y muchas personas la atienden más o menos 5 minutos y las dobla completa, Sí, las increíble, mueve, es increíble. terrible. Eso le puede hacer mal, entonces eso Sin duda. no va. De hecho, no es recomendable. hemos comentado en otras invitaciones que nos han hecho acá
la quiropráctica posee cerca de 60 tipos de técnicas para Ya. poder abordar un paciente. Hay técnicas que no necesitan este tronar, por el cual somos más conocidos los quiroprácticos, y son estrategias de manejo de cráneo, de kinesiología aplicada, manejo visceral, que también hay algunas estrategias dentro de la quiropráctica, con activador, con Thompson. Es decir, hay muchas opciones de abordar un paciente y que no siempre está ligado a este tronar, Claro. Eso es lo que por lo ocurre cual aquí en somos el más centro. Eso es conocidos. lo que Claro, iba a las decir, personas, sonar. sí, las personas, nosotros como ya hemos venido antes, pueden revisar probablemente en la página Sí. del canal, que anteriormente ya hemos hablado un poco de las técnicas quiroprácticas y mostramos un poco con una camilla, ajustando A al Luis. Lechito. Que está descansando, le está mandamos un descansando. besito. Sí, saludos a Lechito. Y bueno, él se dio cuenta que no es tan terrible y lo No, pudieron ver ustedes. es súper amable. Tú Son muy pudiste sutiles. sentir el Los ajuste en ajustes. tu muñeca Sí. y te diste cuenta que no es algo terrible. No. Ya. La parte del arte de la quiropráctica es lo que se caracteriza al quiropráctico y no es llegar y hacer Y cosas hacer bruscas. sonar. Y es por eso que Haciendo- queríamos partir con esto hoy día, porque justamente a partir de lo que compartió Paola con nosotros el día viernes, lo que le tocó ver en el centro fue que comenzamos de esta manera esta conversación para que finalmente esto se trata de autocuidado y ser responsable con la salud de uno mismo, no exponerse, ¿cierto?, a personas que dicen ser profesionales de un área que realmente no lo son. Hoy día tenemos cómo comprobar que efectivamente se hayan formado en estos 4 años de universidad para poder adquirir el título y, por supuesto, las mejores prácticas, ¿no? No exponernos a quizás, lamentablemente, de pronto charlatanería, ¿cierto? Personas que creen que porque nos hicieron sonar, oye, yo misma me puedo hacer sonar la espalda. Así es. Y no significa que sea quiropráctica. Sí, yo pensé en algún momento cómo esta señora se expone a este Pobrecita. riesgo. Así es. Pero es Y, que es el desconocimiento. Claro, es desconocimiento y a la vez que cuando uno está muy enfermo se vuelve vulnerable. Ajá. Entonces es muy fácil de manipular a la persona cuando Y está eso es muy sufriendo. terrible. Y el Es muy acceso rápido y el acceso Exacto. económico. Y por eso que agradecemos tenerlos a ustedes como profesionales conversando con nosotros aquí. Y ya vamos a lo nuestro, porque hoy nos han traído a esta muchacha, ¿cierto? Que tantos problemas de repente le da uno, ¿ah? Porque uno dice, Claro, oye, mi sí. espalda me da problemas. No, es uno el que le da problema a la pobre porque no la sabemos usar. Claro, hoy día queremos principalmente hablar, porque la columna es muy larga, son 33 vértebras, y vamos a hablar principalmente del dolor de la zona lumbar, que se describe como en la parte baja de la espalda. La espalda baja, le La decimos. espalda baja. Esta es una columna entonces tamaño real, Exacto. que sí. va desde, El cráneo Este es el occipucio, occipital. ¿ya? la columna cervical, Así se ve por detrás, ¿no? por detrás. Esta- Ya. La persona está mirando hacia allá. Hacia allá, ok. Esta es la columna dorsal, lumbar, la parte del sacro y la pelvis, que Ya. también es muy relevante y probablemente lo va a explicar mi colega después. Muy relevante para el dolor lumbar porque la pelvis es la base. Ok, La acá base de está esta la columna. colita entonces. No, acá está la colita. Acá está la el colita, coxis. acá abajo, al final está la colita, ok, Ajá. ya, De hecho, la zona lumbar, principalmente L5, S1, Esa es la colita. ya. Ya. que es la última vértebra lumbar, es la que tiene el disco más alto, porque es una de las zonas que soporta mayor carga. Ok. Estos discos que ustedes ven acá, no sé qué ve la gente en su casa. Sí, sí, ahí está la cámara. Eso es parece. por delante. Claro, esto es por anterior, por adelante. Estos discos no tienen irrigación, es decir, no llega ninguna arteria, nada para nutrirla. Ya. Entonces el disco se nutre por movimiento. Si la columna no se mueve, ¿ya? Estos discos no absorben nutrientes, no absorben líquido, son como una esponja. Ya. Y lo que permite esto es distribuir la carga. ¿Ya? Las curvas que tenemos en la columna, la lordócil cervical, la sifosis dorsal y la otra lordócil lumbar, lo que permite es amortiguar, tal cual como el amortiguador de un vehículo, que si está malo y ustedes pasan por un hoyo, el golpe es pero grosero. Fuertísimo. Lo mismo, si yo no tengo una buena curva fisiológica normal dentro de la columna, quienes van a tener que compensar eso son los discos. Ya. Y se va a sobrecargar cualquiera de estos en donde haya mayor carga. Puede haber, por ejemplo, mayor carga en este disco y en esta zona se va a generar después una discopatía Claro. o una hernia Claro. lumbar. Yo le digo a mis pacientes que la curvatura es tan importante porque no existe un amortiguador que sea recto. Entonces, el amortiguador tiene su curvatura diseñada para poder amortiguar. Si mi columna está recta, yo nunca va a poder Genera un amortiguar. impacto constante. Claro. En cambio, si tiene una pequeña curva, va a poder amortiguar. Y eso es lo muy relevante de la columna. Las personas que pierden
Las curvas. La curvatura de la columna lumbar, sí o sí tienen discopatía ¿Y cómo en se el L4 o 5. pierde esa curvatura? Las causas son variadas. De hecho, para nosotros es súper importante poder transmitirles a ustedes En realidad, ¿por qué se pierde? que la quiropráctica no solo se enfoca en lo mecánico, ¿ya? Sino que también en lo visceral, por ejemplo, en el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, las causas pueden estar asociadas hasta a un problema visceral. Por ejemplo, un paciente que tenga un colon irritable pudiese generar un bloqueo a nivel vertebral. Hoy día se habla de que el colon es el segundo cerebro y el cerebro en sí tiene una importancia fundamental. El cuerpo se gobierna o se controla a través de todos los mensajes que el cerebro genera, que el cerebro manda. El dolor por sí mismo no se genera, el dolor crónico, por un daño estructural. Por ejemplo, el paciente puede tener un golpe, es un cuadro agudo. Claro. Eso es generado por un daño. Ahí hay una causa-efecto Pero el clarísima. paciente normalmente consulta y va a algún profesional de la salud que él crea que es el competente asociado a su problema y le dice, ¿sabe que tengo dolor hace un año? ¿Y qué le pasó? ¿Usted se cayó? ¿Se golpeó? ¿Qué? No, nada. Es decir, un día aparecía en la mañana con dolor y sabe que ha ido aumentando y hoy día el dolor es invalidante. Y uno dice, chute, ¿cuál es la causa? No hay ninguna causa aparente. Puede ser un problema visceral, puede ser un problema postural, puede ser una caída antigua que generó un proceso compensatorio en el paciente y se puede generar lo que yo les digo, una discopatía, que también muchas de estas discopatías son hallazgos radiológicos. ¿Qué significa hallazgos radiológicos? Que el paciente va por otra razón, se toma un examen, le encuentra una discopatía o un proceso espondilótico, espondilosis degenerativa, un sinfín de nombres que tiene, esclerosis, montones de cosas que pueden aparecer en la radiografía, en la resonancia, pero a veces eso no es la causa del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor crónico no está asociado a un daño estructural, sino que a un mensaje de protección del cerebro hacia esa estructura. Entonces el paciente simplemente responde y puede responder con contractura, puede responder con inflamación, puede responder con adaptación. Y dejo a mi colega, hay algo que se llama lateral shift, que es un desplazamiento de la columna hacia uno de los lados. Bien. Y me voy a parar, no sé si puedo. Sí, sí. Un paciente llega a la consulta y a veces llega en esta posición. Así. Cargado por un lado. Y llega, sabe que me duele la espalda. Y eso es un lateral shift. Es un desplazamiento de protección de la columna del paciente que su cerebro le está mandando que lo genere para proteger de un daño mayor. Perfecto. Exacto. Bueno, todo lo que decía mi colega, por eso es que es importante andar con un profesional, ir a un profesional, Sí, claro. porque la historia clínica es súper relevante. O sea, de repente nos damos cuenta en las historias clínicas que el paciente relata que sufre un cuadro de constipación asociado al dolor lumbar, o relata que esto comenzó con un dolor, con problemas de colon, por ejemplo, y después, un año después, empezó el dolor lumbar, o en las mujeres problemas a la menstruación, ovarios, etc. Entonces uno empieza, el quiropráctico en el fondo trata de saber cuál es la causa real, no se preocupa mucho del dolor. Y perdón, ¿ya? ustedes cuando hablan de anamnesis, la anamnesis es la Anamnesis entrevista es la- previa Es la que se me hace al entrega paciente. muchísima Y eso es lo que información, hace, fundamental. lo que diferencia un buen profesional de otro que no es. O sea, uno va a una persona que no es y te hace un par de preguntas y a la camilla, Y te hagamos sonar nomás. Claro, y lo que realmente también me hablan algunas personas cuando me hablan por mi Instagram o por Facebook, dice, usted hace ajustes tipo, así como de mantención, no de mantención, hace como ajustes de rutina, y ellos se dan cuenta, en el fondo, que van a una persona y le hace sonar el cuello para la derecha, otro para la izquierda, una dorsal, una lumbar, sin Y listo. ningún análisis clínico. Entonces la persona dice, bueno, esto me alivió, pero no Después hay queda nada igual. profesional aquí. Claro. De hecho, Y usualmente ese estronar genera alivio porque se liberan endorfinas. Así es. Cuando uno hace sonar, genera alivio, pero hay que cuestionarse, ¿este alivio es momentáneo? O es ¿O es definitivo, duradero? claro. Y eso es momentáneo entonces. justamente frente a eso, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar como 5 años y medio en la Armada, así que le mando saludos a mis amigos de la Armada. Y allá era muy común, sobre todo los infantes, que ellos llegaban y se tomaban de la espalda y se hacían Ay, sonar la sí. columna. Eso normalmente genera una liberación de las zonas más inestables. Perdón, y eso le sumamos
compañeros del equipo de fútbol, amigos del gimnasio, Karate, o sea, cualquier actividad que requiera un poquito como de esfuerzo físico. A mí al menos me ha tocado ver que todos hacen la famosa, no, si mira, ponte así, y yo te agarro. Y sin duda eso trona. Y genera alivio. Porque se genera una liberación de nitrógeno a nivel articular, porque eso es lo que suena, no es que una vértebra se salga de su lugar, no, se libera nitrógeno dentro de la cápsula articular de la vértebra, de la unión, y eso genera ese sonido bien particular. Entonces, lo que se hace con eso, o cuando la gente se gira, hay muchos videos hoy día en Instagram, en Facebook, que le enseñan a la gente cómo hacer Autotronarse. pero eso solo genera una movilidad de las zonas más inestables. Las zonas más rígidas necesitan una evaluación más específica. O si no, de lo contrario, simplemente va a ocurrir lo que dice el colega, se va a liberar la endorfina, va a ser agradable, sin duda, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Como dice. Claro. Oye, ¿y el dolor lumbar cómo se puede aliviar? Aparte de ir con ustedes al quiropráctico, ¿necesitan también medicación? Mira, primero que nada, dejar claro a la gente que el dolor no es nuestro enemigo. ¿Ya? El dolor es la manifestación de una alarma. ¿Okay? Y el dolor está ¿para qué? Para advertirnos de algo potencialmente dañino o algo dañino. ¿Okay? Pero el cerebro no sabe discriminar cuál de las dos es. Entonces, lo importante acá es saber que el dolor es necesario. Porque yo les voy a contar un caso que es muy extremo, ¿ya? Y siempre me acuerdo de ese caso. Es una persona de 65 años que venía con 2 muletas y con dolor hace un mes. ¿Ya? Yo en la entrevista y todo, yo le pregunté, ¿y hace cuánto le duele la espalda? Me dijo, no, hace como un mes. ¿Ya? ¿Y nunca le dolió antes? No, nunca. ¿De verdad? ¿Que nunca le dolió antes? No, nunca. Y yo le insistí porque yo veía su radiografía y no tenía columna. Y yo me cuestioné, yo estaba más o menos recién egresado, y ahí me empecé a cuestionar todo lo que nos decían los profesores. O sea, en el fondo, qué lamentable que a esa persona nunca le dolió la espalda. Ese es el mensaje al revés, en el fondo. Claro. Porque no si la esa avisó persona, antes. Claro, porque no tuvo su sistema de alarma correcto. Entonces, esta persona está en silla de ruedas, sin espalda, porque nunca pudo hacer antes algo Nunca tuvo un para dolor evitar, lumbar que le avisara. para evitar el daño actual. Claro. Entonces, hay que dejar de pensar un poco que el dolor es algo malo. ¿Y qué nivel de daño puede llegar a provocar, por ejemplo, que empecemos a sentir este dolor y no hacernos cargo? Porque la Pau preguntaba respecto de la medicación y lamentablemente en Chile los índices de automedicación son altísimos. Sí. Entonces probablemente si siento un dolorcito acá, ibuprofeno. La gente lo primero que busca es eliminar el dolor. O me pongo su parchecito ahí o me froto con algo para que baje el dolor y ojalá chutear lo que más pueda la ida al médico, pues, porque sabemos también lo que significa eso. De hecho, nosotros los quiroprácticos somos muy amigos de que el paciente no use fármacos. Ya. Eso es labor de los médicos, ya que ellos trabajan con los fármacos, nosotros no. Nosotros siempre somos más amigos de las vitaminas, suplementos en algunos casos, pero principalmente el manejo de la columna y la educación del paciente, fomentar la actividad física, fomentar... Ayer conversaba con unos amigos la alimentación saludable, el sueño reparador, un sinfín de factores que son muy, muy favorables para que el paciente tenga un sistema nervioso bien adaptado para protegerlo. El daño principal que se puede generar en la columna es el daño a nivel nervioso. Ya, el tejido nervioso, tanto el periférico como el central. Puede ser una compresión radicular o una compresión medular que se llama estenorraquis o un atrapamiento medular que puede generar desde hormigueo, parestesia, hasta debilidad y en algunos casos hasta alteración de la temperatura cuando es muy grosera la compresión. En esos casos, cuando el paciente consulta solo por hormigueo, es una fase inicial. Si el paciente consulta, tengo como un hormigueo en la pierna. Claro, es una fase inicial ya de alarma del cerebro que le está diciendo, hey, hay una irritación nerviosa. ¿Que no es lo mismo que un calambre? No, no es lo mismo. Distinto. No es lo mismo. Ya. El otro paso es debilidad. El paciente camina y, por ejemplo, uno le pide que camine en punta de pie, el paciente no puede caminar en punta de pie, o camina con talón, no puede caminar con talón, porque no tiene un buen control muscular hacia esa zona. O el paciente simplemente refiere, sabe que yo partí con dolor, con hormigueo, con debilidad, y hoy día siento las piernas frías y yo me pongo al lado de la estufa y no siento. Exacto, eso se llaman, en el historial clínico se llama bandera roja, en el fondo. Entonces, es importante que la persona entienda esto, que
que a veces la persona le da tanta importancia al dolor, y me toca también un caso que yo le decía, no te preocupes tanto del dolor si es mucho más grave que se te duerma la pierna o que tengas debilidad. Claro. Porque la persona está como tranquila porque ya no le dolía. Pero porque ya no siente. Claro, Ahora, ya estoy claro, es mejorando, que ¿eh? quizás es como la respuesta como más humana, igual, me duele, quiero que se me pase. Así es. Exacto, Pero porque es súper incómodo. es súper incómodo, Porque claro. Y no es, existe alarma que sea agradable. y es invalidante muchas veces, y ese es el tema, ¿no? De los dolores lumbares, ya cuando son lumbagos, por ejemplo, que te dejan trabado, Claro. que no te puedes mover más, que quedaste, de pronto hay muchas personas que quedan solos en casa, Y que lo normalizan. no puedes llamar a... Exacto. Pues Se acostumbra. No, Yo se sufro acostumbran, de, se no, si yo adaptan. sufro lumbago. no, se he tomado como 5 veces, he quedado bloqueado, pero esta vez fue más largo. Claro. La otra vez se me duraba 2, 3 días, se me Claro. pasaba, hoy Y día ahora llevo más 2 largo. semanas y no se me pasa. ¿Y cuánto tiempo duraste dolor lumbar, digamos, para ir donde ustedes? ¿Cuánto tiempo tengo que O sea, esperar? el dolor puede estar 20 años, 30 años. Es que ese es el tema, porque como el tú dolor- dices, César, el se dolor puede normaliza. ser agudo, que hasta los primeros 15 días, subagudo entre los 15 y los 3 meses, Pero lo y recomendable es que crónico yo- después de los 3 meses. Ya. O sea, hay un porcentaje que se resuelve solo, ¿ya? Y no es necesario ir al médico en teoría, pero uno se tiene que empezar a cuestionar. Cuando viene esta primera alarma y tiene dolor, aunque se me pase solo, empezar a cuestionarse cosas. Estoy haciendo bien mi trabajo, me estoy cuidando, me estoy ¿Es alimentando. normal La que nos postura. pase, que nos dé un lumbago, por ejemplo? ¿Por qué pregunto? Porque No, en algún momento teníamos 80% el... de las personas tienen Es muy un probable. dolor lumbar Ya. alguna vez en la vida. Es que esa es la diferencia. ¿Por qué? Pregunto porque desde la vereda, por ejemplo, y me estoy yendo a la ginecología, me estoy alejando de usted, pero en algún momento decíamos, oye, no sé, es normal que pierdas pipí. La incontinencia urinaria, sí, después de los años, después de los hijos, aprendimos muy bien aquí en Matinal Nuestra Casa, gracias a nuestra matrona Carito Bascur, que nunca es normal. Nunca es normal. Ni siendo una mujer mayor de 60, ni a los 50, ni a los 40, ni a los 30, mucho menos a los 20. Nunca es normal tener incontinencia urinaria. Ese ya es como un sesgo que nos sacamos. Claro, Con respecto al lumbago, como tú dices, se normaliza, pero no, si a mí me pasa esta cuestión cada cierto tiempo. ¿Es normal en algún momento que ocurra un lumbago? Hice una fuerza mal hecha, ¡ay, qué trabajo! Me agaché mal a recoger algo y quedé trabado, pero eso es normal. Te voy ¿Es a, así? te voy a contrapreguntar. ¿Es normal tener caries? No, pues. No. Es Ya, es común. Claro, es común, pero es porque nuestro estilo de vida no es el más óptimo. Ya, entonces nunca ¿Entiendes? debiésemos asociar que el lumbago Claro. es parte de... Es Claro. muy probable, como decía mi colega, que un paciente o una persona tenga un lumbago. Sé que el 80% de la población lo tiene, ¿ya? Pero no es normal. Ya. No. Ya. Las causas son múltiples, muchísimas. Podríamos estar todo el día y toda la semana hablando de las causas que pueden generar dolor lumbar o dolor a nivel articular. Pero no es normal. Ahora, la otra pregunta ¿es necesario ir al quiropráctico si no me duele la espalda? Si no me duele la duda. espalda. Sin duda que sí, porque Porque uno es siempre preventivo. puede estar más óptimo. Ahora, Y el ese es dolor otro- es en la última alarma. Ese es otro Generalmente uno tema. tiene molestias en la mañana, que siente un poco tirante, fatiga. Tu cuerpo te está hablando antes Claro. de que te genere una crisis. Hay quienes dicen, no, yo me tengo que primero como descongelar en la mañana, tengo que, porque me Claro, suena te todo calentar contaminado. motores, Claro, sí, calentar motores. clásico. Ahora, ¿a qué? Ya esta quizás puede ser una pregunta un poco controversial. Claro. ¿A qué médico acudo si presento un dolor lumbar? Porque ese es otro tema. Hoy día, lamentablemente, no podemos pedir hora, por ejemplo, directamente a un kinesiólogo. A un kinesiólogo no, pero a un quiropráctico sí. A un quiropráctico sí. Sí, somos primera consulta. Bueno, en realidad se debate frente a eso. Los mismos kinesiólogos dicen que también se puede consultar al kinesiólogo, pero hay toda una red previsional, hay toda una red conformada. No hay una respuesta 100% Exactamente. correcta a eso. a Pero tu el quiropráctico pregunta. es primera consulta, el paciente puede consultar con él, pero también existe el comanejo. ¿Ya? Si el quiropráctico encuentra que esto no se va a solucionar, no es de resorte quiropráctico, el quiropráctico debe tener el conocimiento para derivar cuando es necesario. ¿Qué paciente necesita un gastroenterólogo? ¿Qué paciente necesita un neurólogo? ¿Necesita, no sé, un sinfín de profesionales, traumatólogo, que pueden generar un comanejo? Y esa red es lo que nosotros tratamos de incentivar como quiropráctico, como profesión nueva, naciente en Chile, para que se genere el mejor manejo del paciente. Sí, es importante que las personas, yo trato de transmitir un poquito la experiencia que he tenido en estos 8 años de quiropráctico. Ya. Las personas generalmente cometen un error de hacerse un autodiagnóstico. ¿Ya? Es que O entonces Google. yo creo que las personas... O Google. Entonces, sí, vi en Google, etcétera, y me duele la cadera. Entonces, yo estoy seguro que me duele la cadera y va un traumatólogo de cadera. Claro. Y eso no es la opción. No hay que ir
según mi visión, ¿ya? Esto no es 100% verdad, tampoco 100% mentira, uno no se puede hacer un autodiagnóstico porque ni los especialistas saben todo lo que ocurre en el cuerpo, ¿entiendes? Claro. Entonces, generalmente la persona va al especialista o al hiperespecialista creyendo ese diagnóstico y pierde el tiempo. Tiene que ir a un traumatólogo Y las general, lucas por también. ejemplo, Y si que va a ir a un él genera la traumatólogo. derivación. Las lucas, que es súper Pierde- Y él importante. genera la derivación. Ahora, Pierde mucho dinero esa eso es persona. importante, Por ¿no? eso. Que tengamos en consideración que finalmente como que uno tiene que hacer una suerte de equipo con el médico tratante o con el quiropráctico. ¿Por qué equipo? Porque yo llego contándole mis síntomas y ustedes como especialistas van a tratar de dar con el diagnóstico y la solución. Pero tenemos que trabajar juntos, porque yo no puedo llegar con una respuesta quizás Es importante preconcebida. trabajar en equipo. Exacto. Oye, Cami, y a propósito de trabajar en Sí. equipo, ¿hay algún ejercicio, algo que yo debiera hacer en casa para evitar este dolor lumbar, digamos? Sí, Baja mi colega, después hablo yo. o sea, siempre se puede hacer ejercicio. Ahora, sin evaluación previa es difícil orientar a un ejercicio en particular. Ya, primero cuál no, es Pero el la que más- actividad física sí o sí Pero nos la va a actividad ayudar. física, sí, los ejercicios Elongar. generales. Los ejercicios generales de espalda, realmente hay uno muy común que se llama el Superman, que es estando con 4 apoyos, como cuatro posición de apoyos. gateo, Ya. se levanta un brazo y la pierna contraria. Ah, voy Pero volando. eso en algunos pacientes genera dolor. Claro, no es... desde el punto de vista de cuál es tu mejor ejercicio, necesitas una evaluación previa. Exacto. Pero por regla general, yo le digo a los pacientes que si están con problemas lumbares, busquen ejercicios y el que sientan no tan intenso y no les causa dolor, ese lo pueden hacer. Y otro error súper común es que yo he visto mucho, es que la gente hace este abdominal que es levantando las piernas, Ya. acostado boca arriba, Ajá. levanta las piernas. ¿Ya? Ese ejercicio es para personas que ya tienen una musculatura totalmente adecuada. Entonces, empiezan a hacer abdominales así y se genera una sobrecarga tremenda en la columna y se daña en la columna. Me dicen, yo hago ejercicio, así, hago abdominal y hago y me duele la espalda. No, ese es el último ejercicio que deberías hacer. Empieza por lo básico. ¿Ya? Ok. Esa es como una regla Ejercicio general. de distracción, por ejemplo, en 4 apoyos, el mismo ejercicio que mencionaba mi colega, pero yo solamente genero un balanceo. Y con eso ayuda a generar apertura de la zona lumbar. Hay ejercicios de rotación torácica que también facilitan la movilidad dorsal, que va a evitar que compense mucho la columna lumbar. ¿Estirarse en la mañana? Sí, también. Exacto. También. ¿También Sí, ayuda? ¿Qué es lo que hacen los animales? ¿Tú ves un perro? Sí, pues. En la mañana. Ya, En la mi mañana gata todas las mañanas que... Adelante se y despierta, atrás después claro, hace. eso genera una activación proprioceptiva a nivel de cerebro. Cuando tu cerebro empieza a recibir información después de haber estado apagado. Sí. Entonces es muy importante que la persona se estire, elongue, se mueva un poquito al despertar. Y uno tiene que ver la naturaleza y empezar a cuestionarse cosas. Exactamente, yo creo que es súper importante y principalmente acudir a ustedes que son los especialistas Sí. cuando se trata de esto. Y algo relevante también, yo sé que el tiempo es corto acá, es los engramas motores que genera el cerebro, que es como el cerebro va creyendo que lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces, por ejemplo, si el paciente está con dolor lumbar y empieza a hacer ejercicio y empieza a moverse, el cerebro después finalmente va a creer que ese movimiento, esa sobrecarga es normal y el paciente simplemente va a generar una compensación, porque el cuerpo y el cerebro hipoteca más el movimiento que la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro va a priorizar que yo sea funcional más que mover. Por ejemplo, la cadera es fundamental en la columna lumbar. Si yo tengo mala rotación interna de cadera, yo voy a generar una sobrecarga a nivel lumbar porque cuando genere rotación a nivel de la pelvis, porque la columna lumbar no rota casi nada, solamente flecta y extiende. 5 Entonces, grados rota. casi nada. Entonces, ¿quién genera esto? Es la cadera. La cadera es la que genera mayor rotación. Si yo tengo mala rotación de cadera, entonces yo voy a sobrecargar la zona lumbar, voy a generar algo que se llama cizalla, que es como, yo tengo aquí el disco y genero esto. ¿Y si a yo nivel tengo del disco. artrosis de cadera? La artrosis de cadera, sin Es duda, una causa de dolor va lumbar. a generar dolor lumbar. Ya. Un esguince de tobillo maltratado por cadenas también puede generar un dolor lumbar. Quiero que entiendan una cosa. Así como Luis Pasteur se preocupaba de que la causa de la enfermedad era el germen, Antoine Béchamp se preocupaba del medio, antes del germen. Entonces, son dos visiones totalmente contrapuestas. ¿Ya? Los quiroprácticos nos preocupamos del medio. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Ya? Y la causa, o sea, si nosotros estamos mal, nosotros de base,
obviamente estamos más predispuestos a tener un lumbago, a tener dolor lumbar. Entonces, por eso es importante preocuparse de la salud. Los paradigmas ahora ya están cambiando. Por eso la quiropráctica en el país que llega se dispara, porque hay algo que nadie más se preocupa, que es la propia salud de la persona. Y el sistema nervioso es muy relevante, porque nosotros ajustamos la columna para que el sistema nervioso esté liberado, pueda funcionar bien. óptimamente. Entonces, el medio, mejoremos el medio. Sí, yo creo que es súper importante que empecemos a sacar de nuestra mente ese concepto de salud relacionado directamente con la enfermedad. Cuando pensamos en salud, estoy enfermo. Claro. Empecemos en salud quizás desde una perspectiva más preventiva, visitemos quizás a profesionales como ustedes que son quiroprácticos que nos pueden ayudar a mantener todo alineadito para que la cosa fluya. Cuando se habla de alinearse, generalmente también pensamos, oye, los chakras, pero no es más que estar alineado, po. Sí. Realmente que la cosa fluya, que los canales por los que corre la información, la energía, en este caso los mensajes de nuestro cerebro hacia nuestro sistema nervioso, estén lo más desbloqueados posible para que lleguen súper bien. La quiropráctica no es la panacea. No, Pero una es un formación de elemento. 9 años sin duda tiene algo que entregar a un paciente. Sin duda que sí. Y con respecto al autodiagnóstico, yo siempre les he contado acá lo que me pasaba con el tema de las rodillas. Yo llegué consultando por el problema con esta. Yo decía, esta rodilla está mala. ¿Ya? Cuando llegué al kinesiólogo me dijo, es esta. La otra. Era la otra. Era la Ya otra. mencionaste. Y esta pobrecita le tocaba compensar todo Claro. lo mal que estaba esta otra. Entonces, por eso, de repente uno llega a una idea preconcebida que no era nada. Pregúntele a los especialistas, mejor dejémonos de ¿Tienes un minuto? Mira, se me quedó pendiente la historia de una paciente que consultó al pulmonar porque tenía tos y dolor. Ya. Entonces fue al broncopulmonar y dijo, no, todo está bien, no tienes nada, se hizo exámenes Ajá. caros. Dijo, probablemente tu dolor, como está en la zona cardíaca en el fondo, ve si es algo cardíaco. Fue al cardiólogo, se sacó exámenes, más platita en el fondo, y le dijo, no, tu corazón está sano, O sea, los está pulmones súper bien. estaban bien, el corazón Entonces estaba anda bien. al traumatólogo porque puede ser una costilla que te está doliendo. Ya. Y el traumatólogo, sí, es tu costilla. Entonces se dio el camino súper largo, Claro. se gastó todo el dinero que tenía, Sus y ahorros. en vez de ir a una persona que probablemente lo vea de forma más integral. Entonces es súper importante, yo rescato aquí el tema, la importancia del médico general. Sí, Tener un médico general bueno. de cabecera, Porque sí. este médico general bueno haría un buen diagnóstico y daría la derivación mayor integral. Lo mismo hacen los quiroprácticos. Tenemos una formación en semiología médica bastante extensa y nosotros derivamos al médico. Una vez yo diagnosticé a una persona con problemas cardíacos y dije, no, tiene un problema en la válvula tanto. ¿Y tú derivas? Me dijo, pero ¿cómo? Yo he ido a muchos profesionales y nadie me había dicho eso. ¿Qué pasa? Y justo el último cardiólogo que yo vi me dijo que tenía lo mismo que tú. Pasa. Entonces, es importante ver tener una formación integral en semiología para nosotros tratar de hacer un diagnóstico y poder derivar bien al paciente y no que el paciente se haga el diagnóstico. Por supuesto, ¿Ok? y por eso es importante para nosotros contar con ustedes, chiquillos. Les agradecemos como siempre su tiempo, Gracias a disposición y todo lo que nos cuentan acá en Mariana. Tengo que darle saludo a mis amigos de IBEP, si no me van a cobrar. ¿De dónde? IBEP, son unos amigos de Eso. IBEP de la iglesia. Saludos a los Ay, amigos enviamos entonces de saludos. César. Gracias Pablo, gracias César. ¿Dónde nos encontramos en redes sociales? Garden Clinic Chile y mi colega. En Bienestar Quiropráctica o me buscan con mi nombre, Pablo Alarcón, en Google y va a salir toda la información. Buenísimo. Muy Muchas bien. gracias chicos, nos vemos en la Muchas próxima. gracias. 10 con 45 minutos, Pau, cambiamos de tema ahora y nos vamos a la Ay, música. sí, nos vamos a la música con una